que se prolongó la clase. Nuestra clase teórica es de 3 de la tarde a 4:30. Entonces, lo que les quería comentar antes de empezar la clase es que nuestras clases teóricas van a ser virtuales hasta que tengamos algún tema donde haya resolución de problemas o de ejercicios. Vamos a hacerlos presenciales y previamente yo les voy a comunicar que que nos vamos a reunir. Mientras tanto, nuestro avance va a ser virtual. Por otro lado, tenemos las prácticas, justamente las del otro grupo me preguntaban. Las prácticas no las vamos a reiniciar por el momento todavía porque hay algún problema a nivel de la facultad, ya en la elaboración de los grupos, inscripción de grupos, les falta inscribir, llenar grupos, hay algún problema que tienen. De tal manera que en la jefatura de estudios me han mencionado que posiblemente las prácticas las iniciemos a partir de los primeros días de abril. Entonces estaremos alertas a eso. No sé si hasta esa época todavía exista esta orden de hacer las clases prácticas virtuales, presenciales. No tenemos nosotros mayor inconveniente todavía de tomar en cuenta eso, porque por ahí ya se suspende esta orden de pasar de la virtualidad en prácticas, etcétera. No tenemos mayor inconveniente. Nosotros esperemos empezar y todos en nuestros respectivos grupos vamos a pasar tranquilamente, ¿sí? Entonces vamos si tienen alguna pregunta, los escucho para empezar nuestro tema. Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a ver nuestro primer tema acerca de lo que es una pequeña introducción . ¿Pueden ver, jóvenes? Sí, doctora Soler. Ya, bien. Vamos a empezar entonces con nuestro primer tema relacionado con las técnicas instrumentales y un tema, diríamos, introductorio. Para eso vamos a ver el contenido de nuestro tema. Que pueden ver ustedes una ligera introducción. Luego tenemos la clasificación de los métodos instrumentales, los instrumentos para el análisis y la selección de un método analítico. Estos 4 puntos van a formar parte de nuestro primer tema. Vamos a lo que es la introducción y vamos a referirnos a la importancia o a lo que comprende el análisis químico. El análisis químico es importante porque la totalidad de las ciencias dependen de él por la necesidad de conocer la composición de las sustancias con las que trabajamos. La química analítica trata sobre los métodos para averiguar su composición, así como también la cantidad en la que se encuentre. Actualmente, la instrumentación no solo se emplea con fines analíticos, sino también para investigaciones estructurales, cinéticas, de estabilidad de medicamentos, ensayos toxicológicos, farmacocinéticos, biodisponibilidad y muchas otras pruebas más. Bien, entonces, cuando nosotros nos referimos al análisis químico, sabemos que es de mucha importancia en la
mayoría de las ciencias, ya que dependen de él por la gran necesidad de conocer acerca de la composición de las sustancias con las que se trabaja, de las sustancias con las que se trata. Entonces, vamos a ver también que la química analítica, que comprende a la química analítica cualitativa y a la química analítica cuantitativa, vamos a ver que dentro del análisis químico no solamente es la importancia de conocer la composición, la estructura, etcétera, etcétera, tomando en cuenta el análisis cualitativo o cuantitativo, sino también existe la necesidad de descubrir nuevos métodos, nuevas formas de seguir, que permitan seguir estudiando el origen, la naturaleza, la estructura, la composición de los respectivos métodos. Los métodos clásicos están basados en la interacción de la materia con la materia. Las separaciones previas de los analitos se hacen importantes o primordiales a través de los métodos de extracción, precipitación, destilación. Luego tenemos el análisis cualitativo. Tras la correspondiente reacción química se obtiene productos que se los identifica por su punto de ebullición, su punto de fusión, sus solubilidades en distintos disolventes, el olor, el color, la actividad óptica, el índice de refracción y otras propiedades más que pudiese tener. Mientras que el análisis cuantitativo comprende aquellos métodos gravimétricos y volumétricos, el uso de la balanza, la bureta, otros materiales de vidrio, además, que indica la cantidad de sustancias presentes en la muestra. Entonces, cuando nosotros nos vayamos a referir a la clasificación de los métodos analíticos y en realidad contemos con los dos grandes grupos, los métodos clásicos y los métodos modernos o instrumentales, nosotros tenemos que decir que los métodos clásicos, estos en una primera instancia era de necesidad, diríamos, la posibilidad de separar a los componentes del análisis, los componentes de interés presentes en la muestra previamente tenían que ser separados. Es bueno también recordar que en una muestra existen muchos componentes y aquellos componentes que sean motivo de nuestro análisis necesariamente los vamos a conocer o los vamos a denominar como analitos. Por lo tanto, dentro de los métodos clásicos se hace una etapa previa al análisis cualitativo y cuantitativo, un proceso de separación. Los métodos a emplear pueden ser la extracción, la destilación, la precipitación. Y una vez que se hayan procedido a separarlos por estos métodos, sometemos al análisis cualitativo. En los análisis cualitativos, ¿qué es lo que ocurre? Los componentes separados se procedía a tratarlos con reactivos, de tal manera que se originaban o daban lugar a algunos productos que se los podía identificar a través de sus colores, podíamos identificar a través del punto de ebullición, el punto de fusión, las solubilidades en distintos disolventes, las actividades ópticas, los índices de refracción, los olores, etcétera, etcétera. Posteriormente a eso es que nosotros tendríamos que pensar en el análisis cuantitativo. Y el análisis cuantitativo, ¿qué nos dice? Que vamos a someter al analito para poder llegar
a obtener una información que sea medible, que nos permita dar con una cantidad del analito presente. Y para eso se utilizan métodos gravimétricos si estábamos hablando de masa, o volumétricos si estábamos hablando de volumen. Si bien estos métodos en la actualidad, su uso, su empleo va a ir disminuyendo con el paso del tiempo, eso no quiere decir que estén descartados, no quiere decir que hayan sido desplazados. Estos métodos cuantitativos clásicos tienen su importancia, tienen su valor, y como veremos más adelante, constituyen en muchas situaciones como métodos de referencia también. Entonces, una vez que nos hemos ubicado en lo que son los métodos clásicos tradicionales, tenemos que referirnos ahora a lo que son los métodos instrumentales. En los métodos, cuando hablamos de los métodos instrumentales, tenemos que referirnos a que estos métodos están basados en las interacciones que van a ser en las interacciones de la energía con la muestra. Ya me van a entender más adelante a qué nos referimos. Donde no es esencial el concurso de una reacción química. Se obtiene la información analítica mediante diferentes instrumentos, a lo que va a ser la balanza, la bureta o el sentido humano. Se miden propiedades físicas como la absorción, la emisión de la radiación electromagnética, la relación carga-masa, los potenciales y las intensidades de corriente. Las técnicas cromatográficas o electroforéticas separan a los componentes de la muestra, y estamos frente a un análisis cuantitativo y estructural. Entonces, acá tenemos que mencionar que los métodos instrumentales más o menos se los conoce, y hablaremos un poquito de la historia de estos. Surgen alrededor de 1930. Ya los químicos de aquella época empezaron a, diríamos, explotar o a trabajar distintos fenómenos muy distintos a los que ya se conocía. Por ejemplo, vamos a ver que para el análisis cuantitativo de una gran variedad de elementos o de analitos, mejor diremos, orgánicos, inorgánicos, biológicos, bioquímicos, se empieza ya a medir o a tomar en cuenta sus propiedades físicas, sus propiedades físico-químicas de estos analitos. Por ejemplo, puede ser la conductividad, puede ser el potencial del electrodo, puede ser la emisión de luz, puede ser la absorción, puede ser la fluorescencia, puede ser la fosforescencia. Y si nos referimos a las técnicas de separación, tenemos que tomar en cuenta técnicas de separación como los métodos cromatográficos, los métodos electroforéticos, que son capaces de separar a los componentes de la muestra, ¿no es cierto? Entonces, estos métodos instrumentales empiezan ya, se los conoce ya desde aquella época, pero también tenemos que tomar en cuenta, y es importante referirnos al hecho de que si bien se conocían estos fenómenos que son empleados, en los que los métodos instrumentales se basan, se los conocían, no eran nuevos, pero sí tenían una cierta limitación, tenían un cierto retraso en su aplicación. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema que existía en aquella época? Que la instrumentación que podía aplicarse o emplearse era una instrumentación que no era fiable, proporcionaba resultados que no eran fiables, y tampoco se contaba con una instrumentación sencilla, era todavía demasiado compleja. Entonces,
¿Qué es lo que ha, diríamos, agilizado? ¿Qué es lo que ha mejorado y ha dado lugar a que surjan de una manera rápida estas técnicas instrumentales donde las propiedades físicas o físico-químicas son motivo de estudio? Van a ser el avance de lo que va a ser la industria electrónica y la informática. El desarrollo de estas dos áreas de la ciencia han favorecido, pero de una manera bastante grande, al surgimiento, diremos así, de las técnicas instrumentales. De tal manera que a estas alturas nosotros podemos comparar las técnicas tradicionales, clásicas, con las técnicas y con los métodos, diríamos, instrumentales. Comparamos y vemos que existen ventajas, pero también hay que considerar y tomar en cuenta que existen desventajas. Dentro de las ventajas que nosotros podemos considerar en los métodos instrumentales, en primer lugar, tenemos a los resultados que van a ser más objetivos. Luego hablamos de métodos más precisos. Se tratan de métodos mucho más sensibles. Las determinaciones tienen un tiempo de duración menor. En muchos casos no se llega a alterar la muestra. Son métodos más selectivos y finalmente permiten la adaptación a otros tipos de aparatos para obtener obviamente información complementaria. Vamos viendo cada una de estas ventajas. Cuando nosotros hablamos de los resultados más objetivos, ¿a qué nos referimos? Se tratan de resultados que están reflejados en escalas numéricas o escalas gráficas, dependiendo del modelo del equipo del instrumento. Es decir, todo equipo va a presentar pues un medidor, y en el medidor, cualesquiera sea el modelo, nosotros vamos a obtener como operadores la información o el resultado plasmado o reflejado en este medidor, ya sea de tipo escala, etcétera, etcétera. Cosa que en un método tradicional, en un método clásico, ¿cómo venían los resultados? Los resultados estaban sujetos a apreciaciones subjetivas del observador. A ver, me voy a un ejemplo. Por decirles, en una titulación, por ejemplo, donde intervienen dos personas, muchas veces no se llegan a coincidir en los resultados finales, porque va a haber una apreciación subjetiva por parte del operador, por parte del observador, cosa que se ha superado en los métodos instrumentales debido a la presencia de un medidor donde va a haber una escala numérica, donde va a haber una gráfica, etcétera, etcétera. En segundo lugar, dice, los métodos son más precisos. ¿Por qué los métodos son más precisos? ¿Por qué se dice esto? Porque presentan menos oscilaciones cuando se obtienen las medidas sucesivas, y hay la posibilidad de una mayor reproductibilidad de los resultados. ¿Y esto por qué? Es debido a ¿qué? A la presencia de todo instrumento, todo equipo, antes de ser utilizado, como vamos a ver posteriormente, no se preocupen, necesariamente tiene que ser calibrado. Y esto nos va a permitir a nosotros contar con resultados que presenten menos diferencias, menos oscilaciones entre mediciones sucesivas, y por tanto tenemos la posibilidad de contar con una mayor reproducibilidad de los resultados tantas veces como nosotros podamos querer. Tercero, se tratan de métodos mucho más sensibles. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estos métodos mucho más sensibles? Existen algunas técnicas, hablaremos así, y vamos a tomar en cuenta una bastante importante, que dice, por ejemplo, que alcanza una sensibilidad bastante elevada. Tal es el caso de la espectroscopía de absorción atómica, que este método investiga trazas de metales.
cuyas concentraciones están alrededor de décimas de partes por millón. Entonces, estas características casi imposible o muy difícilmente podríamos conseguir con un método químico tradicional. Luego tenemos las determinaciones que son de un tiempo de duración menor, es decir, tienen un tiempo de duración más corto que otros métodos porque vamos a tener que contar necesariamente con un operador, con un, diríamos, sí, un operador, la persona que utiliza, que maneja, que va a estar debidamente entrenado y puede realizar el análisis instrumental de una manera seriada, es decir, con mucha rapidez, con gran rapidez. Y esto podemos tener en un ejemplo, por decirles, cuando se hacen los controles de calidad. Luego vamos a hablar de la quinta ventaja, que dice que en muchos casos no llega a alterarse la muestra. ¿Cuándo es esto importante? Por ejemplo, cuando trabajamos con muestras biológicas, que son cantidades muy pequeñas, o también cuando trabajamos con productos farmacéuticos de un alto valor. Entonces, hay la posibilidad de recuperar la muestra y eso viene a ser una ventaja bastante importante. Luego decimos que se tratan de métodos mucho más selectivos. Cuando hablamos de métodos más selectivos, supone que no requieren una operación previa de separación. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de los métodos que aquellos analitos de interés teníamos que separarlos previamente utilizando ¿cómo se dice? Métodos como la destilación, como la extracción, etcétera? No, los métodos químicos responden a reactivos químicos que pueden estar en muchas sustancias similares, ¿no? Estamos hablando de los ácidos amínicos, sulfónicos o también de grupos de átomos de valencia u otras características similares. ¿Qué es lo que ocurre con los métodos instrumentales? Los métodos instrumentales responden directamente a la totalidad de la molécula, es decir, dan resultados propios o dan resultados diferenciados para cada átomo, para cada ion. Y un ejemplo de esta ventaja viene a ser la técnica o el empleo de la espectroscopía de infrarroja, que es característica para cada molécula. Y finalmente nosotros nos referimos a la posibilidad de adaptar a otros aparatos. Entonces, estos aparatos pueden ser de registro gráfico, estos instrumentos, otro tipo de instrumentos de cálculos que vienen a ser o a adquirir importancia en situaciones donde se hacen un gran número de mediciones y donde se tiene que evaluar de una manera mucho más amplia desde un punto de vista estadístico o desde un punto de vista comparativo con otros métodos. Eso nos va a permitir la posibilidad de adaptar, de utilizar, de adicionar, diríamos, algunos otros componentes a nuestro equipo original, a nuestro equipo, diríamos, principal. Pero como en todos los casos, hay ventajas y también hay desventajas. Dentro de las desventajas, nosotros vamos a tomar en cuenta tres aspectos importantes. En primer lugar, y para mí lo más importante, es que se tratan de métodos que son más costosos. El hecho de emplear, de trabajar con un equipo, por muy simple que sea, en la presencia de un instrumento, por muy, diríamos, simple que este sea, sí requiere una mayor erogación de dinero. Por lo tanto, los instrumentos desde todo punto de vista van a ser mucho más caros si nosotros comparamos con lo que se requiere en el análisis tradicional, en los métodos clásicos, ¿no? Simplemente tenemos, diríamos, material de vidrio, material mucho más simple que casi nos permite obtener resultados
Obviamente estamos viendo ahora las ventajas y el hecho de contar con un equipo, el hecho de contar con un aparato ya pues sugiere un incremento en su costo, ¿no? A pesar de que las políticas actuales son de lograr precios que sean más asequibles al consumidor, etcétera, etcétera, pero igual la limitación constituye el aspecto económico. En segundo lugar, tenemos la calibración previa. La calibración previa se la realiza o se refiere al empleo de los patrones de calidad. Es decir, cuando se utiliza, cuando se emplea un instrumento, se tiene que garantizar el buen funcionamiento, la respuesta que pueda proporcionar el mismo. Y eso garantizamos, podríamos decir, estos resultados, esta respuesta con el uso, con el empleo de los patrones de calidad, que generalmente están incluidos en los instrumentos. Y como ustedes se podrán imaginar, estos patrones de calidad están construidos en base a elementos como el didimio, el óxido de olmio, tierras raras, etcétera, que tienen un costo bastante elevado y que encarecen el precio final del equipo. Igual, en última instancia, está asociado al aspecto económico. Y luego vamos a tener que otra desventaja, la presencia o el requerimiento de técnicos expertos. Esto obviamente cuando hablamos de aparatos muy complejos, altamente automatizados, requiere o se debe tomar en cuenta en un periodo previo de aprendizaje. Obviamente no es superior al requerido para adquirir práctica en cualquier otro método químico de análisis, pero igualmente se requiere un espacio, se requiere un tiempo para que el operador tenga el suficiente entrenamiento para manejar de una manera correcta el instrumento. Eso en cuanto a las desventajas entonces de los métodos instrumentales. Ahora nos referiremos a los instrumentos en el análisis. Ahora, el papel del instrumento dentro del análisis químico es el de convertir una señal analítica, ¿qué es una señal analítica? Es una propiedad física, es una propiedad química o es una propiedad físico-química del analito que no es detectable o que no son detectables ni tampoco son comprensibles por el ser humano en una forma que sí lo sea. Un instrumento básico está constituido por 4 componentes. Para conseguir la información del analito se requiere de un estímulo, generalmente se encuentra en forma de energía. Esta interacción del analito con el estímulo provoca una respuesta dando lugar a la información analítica que ¿dónde la conseguimos? En el instrumento. La encontramos a través del instrumento. Entonces, cuando nos referimos a los instrumentos para el análisis, tenemos que decir de una manera totalmente resumida que el instrumento es el responsable de convertir una señal analítica que no es detectable, que no es comprensible por el ser humano, en una forma que sí lo es. O sea que se traduce, se hace comprensible gracias a la presencia del instrumento. Nosotros podemos hablar de que estamos estudiando o estamos trabajando sobre una señal propia del analito que como operadores no la llegamos a diferenciar, menos la vamos a comprender, pero necesitamos la información de eso. ¿Y cómo la vamos a conseguir? Gracias al instrumento. ¿Por qué? Porque el instrumento va a ser el responsable de convertir esa señal, por decirles, se trataba de una señal luminosa en una señal
eléctrica. Y esa señal eléctrica nos va a proporcionar una información gracias a algunos componentes del instrumento, como vamos a ir viendo más adelante. Ahora, un instrumento básicamente tiene 4 elementos. Estos elementos van a ser un generador de señal, un transductor de entrada, conocido también como detector, un procesador de señal y un dispositivo de lectura. Esos son los 4 elementos presentes básicamente en un instrumento. Cada uno cumple una función. Cada uno es responsable de desarrollar una función. Ahora, este instrumento, para llegar a obtener la información final en el medidor, para conseguir esa información procedente del analito, requerimos contar con un estímulo. Ese estímulo generalmente es una forma de energía. Esa energía, por decirles, puede ser la luz, puede ser de una manera más general la radiación electromagnética. Entonces, el analito con este estímulo, con esta energía, con esta radiación, va a dar lugar a una interacción, y al interactuar el analito con este estímulo, que es una forma de energía, va a provocar una respuesta, y esa respuesta va a llegar finalmente al medidor, y nosotros vamos a obtener la información analítica. Bien, entonces vamos viendo ahora cuál es el papel de cada uno de los componentes. A ver, tenemos entonces, aquí vamos a tener al primer elemento, que va a ser el generador de señal. El generador de señal, de una manera bien resumida, produce una señal que denota la presencia o la concentración del analito. Dicha señal puede ser producida por el propio analito o por la interacción de este con una forma de energía. Es decir, el generador de señal que va a originar o que va a denotar la presencia de un analito o la concentración de este puede ser un compuesto, puede ser un ion, pero que está generado a partir de su propio analito. ¿Y qué va a hacer? Va a dar lugar, generador de señal va a dar lugar a una señal analítica. Entonces, procedente del generador de señal, este generador de señal, por si acaso, ahora no simplemente lo vamos a mencionar así como un elemento, ¿no? Pero ya vamos a ver posteriormente, en unos 2 temas más, que había sido muchas veces, puede ser tan simple como también puede ser muy complejo y que está formado por varios elementos. En este momento nosotros simplemente lo vamos a denominar como aquel elemento, como aquella parte del instrumento que produce una señal, que diríamos se origina o que denota la presencia del analito. Entonces, este generador de señal, como su nombre dice, va a generar una señal analítica. Esta señal analítica procedente del analito puede ser una señal luminosa, pero yo como ser humano no la veo, no la diferencio, no la distingo. Entonces necesariamente tiene que pasar a un segundo componente, y este segundo componente se conoce como el transductor de entrada o detector. ¿Qué hace el transductor de entrada? El transductor de entrada va a convertir, ¿qué va a convertir? La propiedad del analito física o química en una señal eléctrica. Entonces, esa señal luminosa que se ha generado
producto de la interacción del estímulo con el analito, va a llegar al transductor de entrada y se va a convertir en una señal eléctrica. Esta señal eléctrica va a ser responsable de llegar hasta el medidor, pero no llega pues directamente hasta el medidor en un solo paso, diríamos así. Entonces, cuando estos transductores de entrada actúan sobre una señal química, reciben el nombre de detector. Por eso nosotros decimos transductor de entrada o detector. Ahora, la mayor parte de los detectores convierten las señales analíticas en voltaje, en una corriente eléctrica, para que van a ser procesadas, van a ser, diríamos, revisadas, van a ser adecuadas antes de llegar al dispositivo de lectura y como información final. Pero ¿dónde van a sufrir esas adecuaciones, si vale el término? En el procesador de señal. El procesador de señal, como su nombre dice, es un dispositivo electrónico que modifica, que adecúa la señal del detector al funcionamiento del dispositivo de lectura. Puede ser a través de la amplificación, del filtrado, de la digitalización. Entonces, este procesador de señal, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los requerimientos que tenga nuestra señal, va a modificar, va a realizar diríamos, modificaciones, cambios. Si hablamos de la amplificación, vamos a tener que, va a ser una señal multiplicada. Las señales pueden ser también filtradas para disminuir el ruido, pueden ser, diríamos, también integradas, pueden ser derivadas, pueden ser convertidas la corriente alterna en corriente continua. Entonces, todas esas modificaciones, todas esas adecuaciones, ¿dónde se llevan a cabo? En el procesador de señal. ¿Para qué se llevan a cabo estas modificaciones, estas adecuaciones? Para que llegue de una manera correcta, óptima y representativa hasta el dispositivo de lectura. Y el dispositivo de lectura, que también recibe el nombre de transductor de salida, convierte la señal procesada en una señal que puede ser leída, en una señal que puede ser registrada o interpretada por el observador. Entonces, ahí tenemos los 4 componentes básicos de un instrumento, cualesquiera que sea este. En este caso, lo estamos simplificando de una manera bastante fácil de comprender. Ya vamos a ir estudiando cada uno de los componentes y vamos a ver que existen bastantes, no variaciones, pero situaciones a considerar en el material con el que se construye, en el modelo, la forma que va a adecuarse dependiendo del tipo de equipo, dependiendo del tipo de instrumento con el que estemos contando. Entonces, esos son los componentes básicos de un instrumento. Aquí tenemos el generador de señal, que origina una señal analítica, pasa al detector y va a generar una señal de entrada, que generalmente es una señal eléctrica, va a pasar al procesador de señal, donde va a ser adecuada, donde va a ser modificada, para luego llegar hacia el dispositivo de lectura, y cualesquiera que sea el tipo, el modelo, va a proporcionarnos una información final, una información que la vamos a poder comprender y que la vamos a poder entender y que nos va a dar la información respectivamente. Entonces, cuando nosotros nos referimos ya al medidor, estaremos hablando de un registrador, estaremos hablando de una pantalla digital, estaremos hablando de cualquier situación donde se nos dé la información que esté relacionada, por decirles,
con la concentración del analito. Luego vamos a tener un punto relacionado con la terminología analítica. Dentro de nuestros temas, dentro de nuestro contenido, muchas veces vamos a proceder a tomar en cuenta términos como ser el proceso analítico, la técnica analítica, el método analítico, el procedimiento analítico, el protocolo analítico, que cada uno de estos va a tener nomás, diríamos, desde un punto de vista conceptual, va a tener su importancia. Y empezamos con lo que es el proceso analítico y lo vamos a definir como un conjunto de operaciones analíticas que están intercaladas y que se realizan entre la muestra y el resultado, como vamos a ver. El proceso analítico comprende, como ustedes pueden ver, varias etapas. Por eso decimos que son operaciones desde la muestra hasta obtener el resultado. Es un término muy amplio, es un término bien general, integral, que abarca cada una de las diferentes etapas, desde el procedimiento, la planificación, la interpretación, la validación, las mejoras, las correcciones, obviamente está incluyendo la metodología, la evaluación de los resultados, hasta obtener finalmente el último dato a nivel de los resultados y obviamente tomando sus recomendaciones necesarias. Es por eso que recibe este nombre, proceso analítico, un término bastante, diríamos, amplio, integral y que aplica, diríamos, que incluye a todas las operaciones, a todas las etapas, desde el inicio de contar con la muestra hasta obtener el resultado final y la evaluación de este resultado. Luego vamos a hablar de lo que va a ser la técnica analítica. Es un principio científico que se adapta a uno o a varios instrumentos para obtener una información acerca de la composición de la muestra. Esta técnica podemos hablar de la potenciometría, podemos hablar de la fluorescencia, podemos hablar de la emisión. Esta técnica analítica es la base, o diríamos así, es la herramienta que se va a utilizar. Es un enfoque general que se va a basar en un fenómeno que nos va a permitir cuantificar, identificar, detectar a un determinado componente que sea motivo de nuestro estudio. Mientras que el método analítico es una adaptación, diríamos, variada de lo que es una técnica para llegar a obtener una medida. ¿Qué podemos decir? Define una estrategia general para realizar un análisis, para realizar una determinación de un analito. Es un conjunto, podríamos mencionar, de procedimientos detallados, de pasos que nos va a permitir aplicar la técnica de una manera que sea reproducible y confiable en la solución del problema analítico. Luego tenemos el procedimiento analítico. El procedimiento analítico se refiere a las instrucciones generales para usar el método. Es una parte del proceso analítico, describe los pasos operativos estructurados para identificar, para cuantificar los componentes de una muestra de una manera que sea confiable, de una manera que sea reproducible. Entonces, si nosotros finalmente nos referimos al protocolo, el protocolo nos da todas las directrices específicas, detalladas, minuciosas, escritas. Es una, ¿qué les podría decir? Es un documento, si vale el término, que tiene todos los pasos necesarios para desarrollar y llevar a cabo
un método en el laboratorio, garantizando que los resultados sean confiables y puedan ser comparados. ¿Sí? Bien, ¿qué tenemos ahora? Tenemos el proceso. Ahora tenemos la selección de un método analítico. Vamos a quedar acá debido a que hemos quedado con el otro grupo también en esta parte y la próxima semana vamos a proceder a concluir. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla y la próxima semana estaríamos concluyendo ya nuestro tema. Bien, si no hay nada, entonces jóvenes, nos estamos viendo. Por favor, nuestro horario son las 3 de la tarde. ¿Ya? Y disculpen hoy por la demora. Hasta luego, que tengan un buen resto de la tarde. Hasta luego. Hasta luego.